Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Vamos a reunirnos hoy día de nuevo para ver otro tema de la Biblia en el cual podamos reflexionar y conversar con ustedes. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de conversaciones y reflexiones cristianas y también compartirlo con otras amistades y con personas que ustedes consideren que deben y necesitan saber de la palabra del Señor. Amén. Recuerden de que tenemos un mandato, todos los cristianos, ¿no es cierto?, de difundir la palabra de Dios. ¿Hasta dónde? Hasta el fin de la tierra y hasta que Cristo nos venga a buscar. Amén, ¿no es cierto? Bueno, y el tema hoy día es un tema que está en Marcos 1, del 40 al 45, y que tiene que ver con la sanación de un leproso. Quizás este milagro de sanación es muy conocido y es importante porque está en los otros evangelios también, está en Mateo, está en Lucas, y viene a reforzar en cierta forma un cierto revuelo que había habido en esa época, porque Jesús sanó a una de las personas que, podríamos decir, era de los más excluidos de la sociedad en esa época. Pero ¿qué tan grave era la lepra? Bueno, si hablamos de la lepra era una enfermedad, primero podríamos decir que horrible, o sea, las personas, la piel se les empezaba a caer, ¿no es cierto? A lo mejor en esta época no nos podemos imaginar, pero imagínense personas que perdían la sensibilidad de sus dedos, pasaban a golpearlos y se les caían los dedos, personas que estaban durmiendo y de repente venían las ratas y les comían los pies y ellos no se dan cuenta. Aparte de esa cosa que era repugnante, ¿no es cierto? Había mal olor, había un montón de cosas, pero sobre todo eran personas que tenían un total abandono. Se separaban de la sociedad, se separaba primero del núcleo de la iglesia, que era súper importante en esa época, ¿no es cierto?, la parte religiosa, y de ahí los separaban de la familia y los separaban de los hijos y quedaban totalmente marginados y aislados de la sociedad. Pero ¿y cómo lo hacían? ¿Dónde vivían? ¿Qué comían? Bueno, ¿cómo lo hacían? Lamentablemente tenían que irse a lugares donde hubiese poca gente o donde nadie los molestara. Por ejemplo, a cuevas, pero sobre todo a los cementerios. Vivían la mayoría en cementerios, o sea, en lugares, cementerios viejos, lugares donde va muy poca gente y tenían que disputarse la comida muchas veces con los animales. También había gente piadosa que de repente, de muy lejos, se acercaba y les tiraba comida. Cosa importante, estaban tan segregados que tenían que andar, por ejemplo, con una campanita y cuando veían que había una persona del pueblo que se acercaba, ellos tocaban la campanita para que la persona tuviera precaución y se alejara. Ahora, uno podría decir, ¿y qué pasa si se le echaba a perder la campanita? Tenían que gritar a viva voz, ¿no es cierto? Inmundo, 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 con el fin de que las personas se alertaran y se alejaran de ello. Qué pena igual una situación así, uno mismo llamarse inmundo. ¿Y hoy día habrá alguna enfermedad así? A ver, quizás podríamos asemejarlo, ¿no es cierto?, a lo que pasó sobre todo en los primeros años con el SIDA. Acuérdense que se oía hablar del SIDA, una enfermedad contagiosa de muerte, y las personas que tenían SIDA también eran segregadas, eran aisladas, y muchas murieron solas, incluso algunas se llegaron a suicidar, ¿no es cierto?, porque no soportaron ese alejamiento de la sociedad. Ahora, quizás no es la misma medida, no sé qué opinas tú, pero el tema del COVID, que está tan cercano a nosotros también, nos dio una pauta de que en una epidemia las personas son aisladas y muchos murieron solos, murieron en los hospitales y muy lejos de sus seres queridos. Incluso, ¿no es cierto?, no podían ir ni siquiera al cementerio a dejarlo. Ciertamente. Bueno, pero veamos
¿Qué nos dice exactamente el pasaje de la Biblia que estamos ahora, del cual estamos conversando, del cual queremos reflexionar? Sí, en el versículo 40, como habíamos mencionado al inicio, nos dice así: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Hincada la rodilla. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hincar la rodilla, no es cierto? Hincar la rodilla ante Dios. A lo mejor es lo último que hacemos cuando ya tenemos un problema, cuando ya tenemos un sufrimiento, cuando ya tenemos algo que no podemos soportar. Lo último que hacemos es hincar la rodilla. En cambio, este leproso, lo primero que hizo fue hincarse y clamar, ¿no es cierto? Y ahí nos está dando un ejemplo, este ser, entre comillas, inmundo, de la mejor forma de acercarse a Dios, que es humillado, es reconociendo de que somos pecadores y que estamos ante un Dios grande, un Dios poderoso. Continuemos entonces con el versículo 41, el cual nos dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Tocar a un leproso en la época de Jesús era algo inimaginable, o sea, no lo tocaba ni su familia, ni sus hijos, menos le iban a tocar los religiosos de la época, y Jesús lo tocó. ¿Y por qué lo tocó? Porque Jesús siempre está ahí y quiere sanarnos. Cuando le dijo sí quiero, es porque lo quiso sanar a él, pero también nos va a querer sanar a nosotros cuando tengamos algún problema. Nos va a querer sanar de alguna enfermedad física, pero también de una enfermedad de la mente, alguna ansiedad, alguna depresión. Ahí está Jesús. Y lo que está esperando es que nosotros le digamos: ¿quieres sanarme? Y Él sí nos va a sanar. Ojo, que al tocar al leproso Jesús quedaba en el mismo estatus que el leproso. O sea, era considerado por la sociedad también inmundo, porque era una enfermedad tan contagiosa que seguramente todos pensaron que se había contagiado. Y continuando con el versículo 42, nos dice así: y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. O sea, basta una palabra de Jesús para que uno quede limpio, ¿no es cierto? Quede sano de alguna enfermedad, quede libre de pecado. Jesús siempre va a estar ahí. Basta una sonrisa, ¿no es cierto?, para darnos su gracia. Claro, como bien dices, basta solo una palabra de Cristo, pero ¿por qué a veces no nos funciona? ¿Por qué a veces pedimos y Jesús como que no nos escucha? Bueno, es una buena pregunta, ¿no es cierto? Y a lo mejor sería muy presuntuoso de nosotros decir, esta es la respuesta. Y a lo mejor la respuesta la tiene cada uno tiene una respuesta individual. Quizás en forma general podríamos decir que no tenemos la fe que tuvo el leproso. El leproso tuvo mucha fe y a nosotros muchas veces nos cuesta tener esa fe. Dichoso el leproso y la fe que tenía en ese momento. Continuamos con el versículo 43, que nos dice: entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y el 44 continúa diciendo: y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. O sea, Jesús estaba sanando al leproso, ¿no es cierto? Pero también le estaba diciendo, conjuntamente con lo que yo hice, tú tienes que cumplir con la ley que en ese momento existía, ¿no es cierto?, para los judíos, y que era que si un leproso se llegaba a sanar por algún motivo, lo cual era súper extraño, pero estaba escrito ahí, ¿no es cierto?, en la misma Biblia, que pasaba si uno se sanaba, tenía que ir donde el sacerdote
decirle, estoy sano, el sacerdote comprobarlo, darle como certificado de que estaba sano y también dejar una ofrenda. La palabra entonces nos dice en el versículo 45, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Pero ¿por qué Jesús no quería que el leproso no divulgara el milagro? Bueno, básicamente Jesús vino con un propósito súper claro, ¿no es cierto?, a la tierra, que era la redención del mundo. Él no vino a hacer milagros, ni a ser considerado como un mago, como alguien famoso, y eso él no quería. Él lo que quería era básicamente dar la noticia del reino. No quería que la gente se acercara a él, las multitudes, por las sanaciones. O, como también sucedió en algunas partes, tampoco quería que se acercaran por los panes, sino que se acercaran porque querían conocer de Dios. Ahora, con esto que hizo el leproso, le llenó mucha gente que lo único que quería era milagros, pero en realidad no estaba interesado en el reino de Dios. Finalmente, hermanos, recordemos que Jesús siempre nos va a buscar, que Jesús siempre nos va a amar y que siempre nos está mirando. Nos está mirando como a veces, ¿no es cierto?, los padres estamos mirando de lejos a los hijos, ellos no se dan cuenta, pero lo estamos mirando. Y cuando ellos nos piden algo, y algo que en realidad es beneficioso para ellos, siempre le vamos a decir lo mismo que dijo Jesús. Sí, quiero. Amén. Bueno, Amén. hermanos, vamos a orar para que todos los que están escuchando este video en sus casas, donde estén, tengan siempre claro de que Jesús los está escuchando, que Jesús está atento a ellos y que Jesús quiere escuchar de su boca que proclamen, ¿no es cierto?, arrepentimiento y que quieren conocerlo a Él. Él está ahí y se va a mostrar, ¿no es cierto? Claro que sí. Y recuerden, amigos, hacer clic a la campanita para que puedan seguir recibiendo más de nuestros videos y poder escuchar y compartir la palabra del Señor. Recuerden también escribir en la parte, ¿verdad?, en consultas, comentarios, si desean escuchar sobre algún otro tema, si desean que se les aclare un poco más también sobre alguno de los temas ya mencionados, y cualquier consulta que deseen colocarlo pues en la parte final del video. Recuerden que, como le hemos dicho en videos anteriores, nosotros lo que queremos es dar a conocer la palabra de Dios, lo más fiel a las Escrituras. Pero como humanos de repente nos podemos equivocar. Entonces, si ustedes encuentran que en alguna palabra, en algún video, hay algún error, háganlo saber. Ahora, si tienen alguna pregunta y nosotros no la sabemos en el momento, la vamos a buscar. Y solamente cuando hayamos encontrado la respuesta o alguna respuesta que sea satisfactoria, les vamos a decir a ustedes, esto es lo que hemos encontrado. La palabra de Dios es muy seria, es muy importante y uno no puede improvisar, ¿no es cierto?, con lo que a mí me tinca o Magdalena cree que puede ser. Bueno, hermano, nos vemos en un próximo video y esperamos tener más noticias de ustedes. Bendiciones. Bendiciones.